Ya estoy grabando. Eh, Quiero decir y mencionar la zona donde vivo, acá en Medellín, está lloviendo fuertemente. Hace media hora se fue la luz en este sector. Espero que no vuelva a ocurrir, por lo menos en el transcurso de la clase. Si me desconecto por algunos minutos, solicito no lo hagan ustedes mientras intento regresar a la clase. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con lo que nosotros estábamos trabajando. Habíamos entonces quedado en esta definición, habíamos mostrado que podemos encontrar un polinomio de grado mínimo, mónico, único, en el cual una matriz se anula. Y a ese polinomio minimal nosotros lo llamábamos polinomio minimal de A y lo íbamos a denotar por esta expresión que tenemos acá. Perfecto. Ok. Entonces vamos a ver esta proposición, sea A una matriz cuadrada con entradas en F y lambda un valor en F. Lambda es un valor propio de A si y solamente si lambda es una raíz del polinomio minimal de A. Entonces, esta implicación la dejaremos como ejercicio, es decir, deben probar que si lambda es un valor propio de A, entonces lambda será una raíz del polinomio minimal de A. Básicamente es aplicar el algoritmo de la división y el teorema del factor. Pero más adelante veremos una técnica que quizá les pueda ayudar a resolver este ejercicio. Vamos entonces a probar la otra implicación. Vamos a demostrar que si lambda es una raíz del polinomio minimal de A, entonces lo que se debe cumplir es que lambda es un valor propio de A. Entonces, supongamos lambda en F es raíz del polinomio minimal de A. Como es raíz del polinomio minimal de A, entonces por el teorema del factor, lo que nosotros podemos decir es que existe f de x en f mayúscula de x, un polinomio con coeficientes en f, de tal forma que el polinomio minimal de A se puede factorar como x menos lambda por f de x. Esta expresión acá es el teorema del factor cuando nosotros además estamos suponiendo por hipótesis que lambda es una raíz del polinomio minimal de A. Cuando nosotros tenemos esta igualdad, en virtud de que el grado de dos polinomios, pues si nosotros tenemos una igualdad entre dos polinomios, pues los grados de los polinomios tienen que ser iguales. Entonces, este polinomio de acá es un polinomio de grado mínimo que satisface cierta condición, pero adicionalmente, en virtud de que yo estoy escribiendo el polinomio minimal de A en esta expresión, pues lo que se debe cumplir es que el grado de este polinomio f tiene que ser estrictamente menor que el grado del polinomio m de a, en virtud de que f de x está multiplicado por este polinomio de acá, que es un polinomio de grado 1. Por lo tanto, esta desigualdad ha quedado entonces justificada. Ahora, noten muchachos una cosa. Nosotros tenemos el polinomio minimal de A es igual a x menos lambda por f de x. Lo que vamos a hacer es entonces evaluar este polinomio en la matriz A. En la clase pasada nosotros veíamos cómo evaluar matrices en polinomios y por la definición del polinomio minimal de A, ¿qué es lo que satisface este polinomio? Esto es un polinomio de grado mínimo, mónico, en el cual la matriz A se anula, es decir, que el polinomio minimal de A evaluado en A, pues tiene que ser igual a cero en virtud de que esa es la definición que nosotros hemos dado de polinomio minimal de A y que al finalizar
la clase anterior, nosotros demostramos la existencia de ese polinomio. Entonces, dado que el polinomio minimal de A es igual a esta expresión, entonces simplemente reemplazamos lo que debemos reemplazar. Entonces, X, nosotros lo cambiamos por el valor de A, menos lambda veces. Recordemos que pues esto debe quedar todo en términos de matrices. Si nosotros tenemos la matriz A menos lambda veces, que es un escalar, pues allí no tiene sentido hacer esa operación. Para que tenga sentido hacer esa operación, entonces nosotros consideramos la matriz identidad y de esta forma, esto que nosotros tenemos acá es una matriz. Entonces, sería A menos lambda veces la identidad por F evaluado en A. Entonces, nosotros tenemos un producto igualado a cero. De esa manera, entonces, nosotros podemos decir que A menos lambda veces la identidad será cero o que este polinomio de acá evaluado en esta matriz es igual a cero. Ahora, hay que notar algo, muchachos. Eh, Resulta, lo habíamos mencionado acá, que el grado de f es estrictamente menor que el grado del polinomio minimal de a. Recordemos que por definición, este polinomio es el polinomio de grado mínimo, o sea, es el polinomio de grado mínimo, o sea, de grado menor, sobre el cual la matriz A se anula. Pero acá nosotros estamos diciendo que hemos encontrado un polinomio sobre el cual la matriz A también se anula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto de acá no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque en caso de ocurrir, nosotros estaríamos encontrando un polinomio que tiene grado más pequeño que el grado del polinomio minimal de la matriz A, de tal forma que lo anule. Y eso no es cierto por la definición del polinomio minimal de A. Tenemos entonces que f evaluado en A es diferente de cero. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar un W en Fn no nulo tal que el producto de A, perdón, tal que el producto de F evaluado en A por W es diferente de cero. Veamos la justificación de este elemento W. Como f de A es diferente de cero, pues existe una entrada de la matriz, es lo que estoy escribiendo acá. Existe un IJ en este conjunto, tal que esa entrada de la matriz, estoy denotando con esto la entrada y su cota de la matriz, que es diferente de cero. Entonces simplemente yo voy a definir a W como este vector de acá, el vector conformado por ceros en toda su entrada, excepto en la j-ª posición, en la cual voy a colocar este término de acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz 2 por 2, por ejemplo, que f de A, entonces fuese A, 0, 0, 0, entonces esa matriz es diferente de 0, únicamente pues bastaría considerar el vector A, 0, y cuando nosotros realicemos este producto, entonces el producto nos daría a al cuadrado por 0. O sea que esto de acá, este vector es diferente del vector 0, que es lo que nosotros estamos escribiendo acá. ¿Listo? Entonces, a partir de que este vector es diferente de 0, lo que nosotros vamos a decir es que v será igual entonces a f evaluado en a por w. ¿Listo? Y nosotros ya teníamos que a menos lambda veces la identidad iba a ser igual a 0. Entonces, tenemos que a menos lambda veces la identidad iba a ser igual a 0. Entonces, simplemente lo que hacemos es multiplicar por ese vector v que nosotros estamos definiendo de esta manera, ¿sí? Que es diferente de 0. Entonces, al multiplicar a ambos lados, pues nos queda esta expresión que tenemos acá. Y por lo tanto, entonces esto sería a por b menos lambda veces la identidad por b igual a 0.
pero la identidad por B, nosotros lo podemos reescribir como V igual a 0, y acá entonces nos queda que AB será igual a lambda veces B. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos acabado de hacer? Hemos encontrado un vector no nulo para el cual a veces ese vector es igual a lambda veces ese vector. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando allí es que en efecto lambda es un valor propio de A. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un vector no nulo de tal forma que a veces el vector V es igual a lambda veces el vector B. Observación. Sean A, B y P matrices cuadradas con entradas en F, y adicionalmente vamos a suponer que P es una matriz invertible tal que cumple lo siguiente. Tenemos estas hipótesis, que A es igual a P inverso por B por P, y además vamos a considerar el polinomio f de x igual a x a la n, ¿listo? Un polinomio acá, ¿listo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar a la matriz A en este polinomio de acá, y vamos a ver qué es lo que obtenemos. F evaluado en A, en virtud de que f de x es igual a x a la n, entonces simplemente sería a la n. Pero dada esta igualdad, nosotros tenemos que A es igual a P inverso B por P, y esto lo elevamos a la n. Como tenemos n veces, tomamos entonces el producto de esta matriz n veces, como lo estoy especificando acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a destruir entonces los paréntesis. P inverso B por P. P inverso B por P. Este paréntesis lo destruyo, entonces me queda P inverso B por P, P inverso B por P, y así sucesivamente. ¿Listo? Noten entonces, muchachos, que en virtud de que nosotros estamos tomando una matriz P invertible, pues P por P inverso, ¿qué nos da? La identidad. Y si nosotros continuamos entonces de esta manera, por ejemplo, acá, antes de este paréntesis, nosotros finalizamos con una P, que es esta P que tenemos acá. Entonces, P por P inverso nos daría la identidad. Acá tenemos P por P inverso, nos daría la identidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Lo que está ocurriendo es que tenemos P inverso, P inverso. Perfecto. B. Muy bien. Esto es la identidad. La identidad por B nos daría B. Y así sucesivamente. Acá tenemos la identidad, acá nos aparece una V que nos daría V. Es decir, que acá en medio nos va a quedar el producto de n veces el producto de B. Por lo tanto, nosotros podemos escribir esta igualdad de la siguiente manera, como P inverso B a la n por P. Perfecto, pero tener B a la n no es más que tener F evaluado en la matriz B, en virtud de que F de X es igual a X a la n. Entonces, si nosotros tenemos estas condiciones, si tenemos tres matrices, con una de ellas invertible, además tenemos esta relación y este polinomio de acá, entonces tener f evaluado en A será lo mismo que tener e inverso f evaluado en B por P. Esto más adelante lo vamos a utilizar. Tenemos entonces la siguiente proposición. Sean A y B dos matrices cuadradas con entradas en F. Si A es similar a B, entonces los polinomios minimales de la matriz A y de la matriz B son iguales. Veamos entonces la demostración de este hecho. Como A es similar a B, ¿qué significa que sea similar o que sea semejante? Significa que existe una matriz P cuadrada, la cual es invertible, tal que A se puede escribir como P inverso B por P. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos
a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que el polinomio minimal de B, vamos a evaluarlo en A. Entonces nosotros sabemos que A, en virtud de esta igualdad, es esta expresión que nosotros tenemos acá, P inverso B por P. ¿Por qué nosotros llegamos a esta expresión? Listo. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que el polinomio minimal de B está dado por, digamos, x a la m más, recuerden que debe ser mónico, a sub m menos 1, x a la m menos 1, y así sucesivamente hasta a sub 1 de x más a sub 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería m sub b evaluado en p inverso b por p? Sería entonces P inverso B por P más a sub M menos 1, esto elevado a la M, acá sería P inverso B por P elevado a la M menos 1, así sucesivamente hasta A sub 1, P inverso B, P más A sub 0 veces la identidad. Listo. Entonces, según lo que nosotros vimos en esta observación previa a la proposición, pues nosotros podemos decir que esto de acá, ¿qué sería? Con base en la observación que vimos. Con base en la observación que vimos, nosotros podemos entonces decir que eso es P inverso, B a la M, P, ¿cierto? Más a sub M menos 1, con base en lo que vimos en la observación, esto sería P inverso B a la M menos 1 por P, ¿cierto? Más, y así sucesivamente. Muy bien. A, a sub 1, P inverso, B por P más A sub 0. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer luego? Lo que podemos hacer luego es simplemente considerar lo siguiente. Tenemos P inverso, MB más A sub M menos 1, B, M menos 1 más A sub 1, B más A sub 0 por la identidad y acá por la matriz. Esta acá nosotros lo podemos escribir de esta manera, P inverso por P. Entonces al escribirlo de esta manera, cuando nosotros hacemos distributiva, ¿cierto? Al hacer distributiva, entonces a nosotros nos va a quedar esta igualdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda P inverso, y esto no es más que el polinomio minimal de B evaluado en ¿quién? Evaluado en B. Entonces, con base en esta igualdad, que es la que tenemos acá, esa expresión es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque nosotros tenemos esto. Tenemos el polinomio minimal de B evaluado en B. Y nosotros sabemos que el polinomio minimal de una matriz evaluado en la matriz, pues es igual a cero. Por lo tanto, esta expresión de acá es igual a cero. ¿Qué es lo que nosotros estamos entonces haciendo con esta transitividad en la igualdad? Estamos diciendo que el polinomio minimal de B evaluado en A es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando un polinomio, que es el polinomio minimal de B, en el cual la matriz A se anula. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que debe ocurrir? Lo que debe ocurrir, recuerden muchachos, que el polinomio minimal de la matriz A es el polinomio mónico de grado más pequeño sobre el cual la matriz A se anula. Como yo estoy encontrando otro polinomio sobre el cual la matriz A se anula, pues lo que se debe cumplir es que el grado del polinomio minimal de A es menor o igual al grado del polinomio minimal de B, en virtud de la minimalidad del polinomio minimal de la matriz A. Tenemos entonces que el grado del polinomio minimal de A es menor o igual que el grado del polinomio minimal
de B. Por el algoritmo de la división, entonces nosotros podemos encontrar Q de X y R de X, polinomios en F de X, tales que tenemos esta expresión. Claro, como este polinomio de acá es mayor, entonces nosotros lo podemos dividir por este polinomio de acá. Cuando nosotros dividimos por ese polinomio, utilizando el algoritmo de la división, visto en el curso de matemáticas básicas, entonces nosotros tenemos que el polinomio minimal de B será igual al polinomio minimal de A por Q de X más R de X. Este Q de X y R de X es dado por el algoritmo de la división. El algoritmo de la división, entonces nosotros tenemos las siguientes condiciones: que el polinomio R de X es igual a 0 o que el grado del polinomio R es menor o igual al grado del polinomio minimal de A. Estas condiciones están dadas a partir del algoritmo de la división. El algoritmo de la división nos dice: existen estos dos polinomios, tal que se cumple esta igualdad y además, pues se tiene esto. Perfecto. Ahora, con base en esta igualdad, entonces vamos a utilizarla para lo siguiente. Nosotros ya sabemos que el polinomio minimal de b evaluado en a es igual a 0. ¿Por qué sabemos esto? Simplemente lo sabemos de la transitividad de estas igualdades. Perfecto. Tenemos entonces justificada esta igualdad. Por otro lado, tenemos esta igualdad de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si el polinomio minimal de b de x es igual al polinomio minimal de a en x, q de x más r de x, entonces el polinomio minimal de b evaluado en a será el polinomio minimal de a evaluado en a, ¿sí?, por q de a más r de a. Perfecto. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Por definición, el polinomio minimal de A es aquel polinomio mónico de grado mínimo en el cual la matriz A se anula. Es decir, que esto acá es 0, por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que R de A es igual a 0. Expresión que tenemos acá. Listo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos encontrado un polinomio R en el cual la matriz A se anula. Pero, ¿qué es lo que pasa? Noten, muchachos, que estamos diciendo que el grado de R, acá inclusive hay un error tipográfico, menos mal lo he logrado ver. Esta desigualdad es estricta. El grado de R es estrictamente menor que R. Entonces, hemos encontrado un polinomio R en el cual la matriz A se anula. Pero eso no puede ocurrir en virtud de que el polinomio de menor grado sobre el cual se anula la matriz es el polinomio minimal de la matriz. Por lo tanto, este polinomio, el polinomio R de X, tiene que ser igual ¿a quién? Tiene que ser igual a 0 en virtud de que esta condición de acá pues no se está cumpliendo, y dado que nosotros tenemos una O, para que esto sea verdadero, pues lo que se tiene que cumplir es esta condición de acá. ¿Listo? De esa manera, el hecho de que el polinomio R de X sea igual a 0 significa que el polinomio minimal de B evaluado en X es igual al polinomio minimal de A de X por Q de X, en virtud de que esta expresión es igual a 0. Es lo que estoy escribiendo acá. ¿Listo? Ahora, de manera análoga, uno puede trabajarlo de manera análoga, es hacer exactamente lo mismo. Yo voy a encontrar, se puede encontrar un t de x en f de x, tal que el polinomio minimal de a evaluado en x es igual al polinomio minimal de b evaluado en x por el t de x. Es hacer exactamente lo mismo, hacer algo análogo. De esta manera, tenemos entonces lo siguiente.
El polinomio minimal de B es igual al polinomio minimal de A por Q de X. Perfecto. ¿Qué es esta igualdad que tenemos acá? Pero por esta igualdad que estamos escribiendo acá, tenemos que el polinomio minimal de A es igual al polinomio minimal de B por T. ¿Listo? Entonces, esta expresión la estamos cambiando por esta igualdad que está justificada por este hecho. Tenemos entonces el polinomio minimal de B es igual al polinomio minimal de B por T por Q. Estamos diciendo entonces el polinomio minimal de B es igual al polinomio minimal de B T por Q. Para que esta igualdad se cumpla, pues esto de acá, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser 1, que es lo que estamos expresando acá. Ahora, como este polinomio es mónico, entonces lo que debe ocurrir es que estos polinomios son el polinomio, ¿quién? Es el polinomio 1. ¿Por qué? Supongamos que Q de X fuese este polinomio, AX más B, ¿cierto? Entonces, si el producto de T por Q tiene que ser igual a 1, en ese caso, T de X, pues tiene que ser 1 sobre AX más B. Y esto de acá no es un polinomio, esto de acá no es un polinomio, ¿cierto? Porque no encaja en la definición que nos dieron en el curso anterior de polinomio. Mencionado entonces esto, perdón, tenemos así que T de X y Q de X es igual a 1, y dado que esto es igual a 1, tenemos entonces que el polinomio minimal de A es igual al polinomio minimal de B. ¿Cierto? Por acá, ¿quién es Q de X? Q de X es 1, entonces el polinomio minimal de B es igual al polinomio minimal de A, que era lo que nosotros queríamos demostrar. Se habla entonces de polinomio minimal de una matriz. Se puede entonces hablar del polinomio minimal de un vector. Entonces, para hablar del polinomio minimal de un vector, nosotros ya hemos realizado un recorrido que nos va a permitir entender qué es el polinomio minimal de un vector. Para ello, entonces, consideremos una matriz cuadrada con entradas en F y tomemos un vector en Fn. Además, vamos a considerar un polinomio f de x en f mayúscula de x. Habíamos visto cómo evaluar un polinomio en una matriz. Eso en principio suena extraño. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar un vector en un polinomio. ¿Cómo vamos a evaluar un vector en un polinomio? Nosotros teníamos un polinomio y cuando lo evaluamos en una matriz, el resultado que nos daba era una matriz. Entonces es natural pensar que si nosotros tenemos un polinomio y lo evaluamos en un vector, pues el resultado que nosotros vamos a obtener, pues tiene que ser ¿qué? Tiene que ser un vector. Por lo tanto, evaluar un vector en un polinomio simplemente será tomar ese polinomio, evaluarlo en la matriz y realizar la multiplicación. Pues esto de acá es una matriz. Cuando nosotros lo multiplicamos por este vector, tenemos entonces un vector. ¿Por qué? Porque matriz por vector, eso nos da un vector. Entonces tiene sentido lo que estamos haciendo. La evaluación de una matriz en un polinomio nos da una matriz. La evaluación de un vector en un polinomio, pues nos da un vector. De esta manera, entonces, ¿quién sería el polinomio minimal de A evaluado cualquier, en cualquier vector? ¿Cierto? Esta matriz A es esta que nosotros estamos tomando. Entonces, acorde a esta definición, porque esto es una definición,
estaríamos diciendo nosotros que evaluar este vector en este polinomio no es más que tomar el polinomio minimal de A, evaluarlo en la matriz A y multiplicarlo por el vector V. Pero el polinomio minimal de A evaluado en la matriz A por la propia definición del polinomio minimal de A es igual a 0. Entonces 0 multiplicado por el vector V nos da 0. Entonces esto es algo que es importante tener en mente. Sea A una matriz cuadrada con entradas en F y V un vector en Fn. El polinomio minimal de V, que lo vamos a denotar de esta manera, entonces será el polinomio mónico de grado mínimo que anula a V. Resulta que se puede hacer exactamente la construcción que nosotros hicimos para mostrar que en efecto un polinomio, existe el polinomio de grado mínimo mónico que anula a la matriz A. Se puede hacer exactamente lo mismo y tenemos entonces allí ese resultado. Entonces surge una pregunta que es natural. Bueno, ¿cómo hallar el polinomio minimal de un vector? Surge también la pregunta, bueno, ¿cómo hallamos el polinomio minimal de una matriz? Entonces, vamos a ver cómo hallar ese polinomio minimal y cómo hallar el polinomio minimal de una matriz. Para ello, entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea una matriz cuadrada con entradas en F y V un vector arbitrario en F. Vamos a suponer que tenemos el polinomio minimal del vector V. Vamos a suponer que es este polinomio de acá. Perfecto, entonces es un polinomio de grado mínimo, además es mónico, en el cual pues el vector se anula. Es decir, que lo que está ocurriendo es esto, que m sub b evaluado en v es igual a 0, ¿cierto? Ahora, por definición, ¿qué significa esto? Es tomar el polinomio, evaluarlo en la matriz A y luego multiplicar por el vector v, ¿cierto? Listo, entonces hagamos esto. Si este es el polinomio, ¿qué sería entonces ese polinomio evaluado en la matriz A? Simplemente m sub b de x es igual a x a la m más a sub 1 de x más a sub 0. Entonces este polinomio evaluado en A sería simplemente a la m más a sub 1a más a sub 0, pero nosotros estamos multiplicando esto por el vector v. Entonces, bueno, acá la identidad, para que quede acorde a lo que hemos estado diciendo, tenemos entonces acá a sub m por b más a sub 1a por b más a sub 0 por b. Perfecto. Entonces, noten muchachos esto de acá. Tenemos entonces que 0 es igual a sub mb más a sub 1 a sub b más a sub 0 b. ¿Qué estamos diciendo con esto? Miren muchachos, la siguiente afirmación. Consideremos este conjunto de vectores. No, acá es... Consideremos este conjunto de vectores. Este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Por qué? Entonces, tenemos acá la siguiente afirmación. Como este polinomio es de grado mínimo, se debe cumplir que este conjunto de acá es linealmente independiente. Entonces, eso lo escribí allí, pero notemos algo. Porque este conjunto de acá tiene que ser linealmente independiente. Noten, muchachos, que este conjunto de acá es linealmente dependiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Porque nosotros tenemos una combinación lineal de estos vectores
donde no todos los escalares son iguales a 0. ¿Por qué? El escalar de acá es 1. Entonces, el hecho de que el escalar de acá sea 1 y una combinación lineal de esos vectores esté igualado a 0, eso lo que nos está diciendo es entonces que ese conjunto de vectores no es linealmente independiente. Ese conjunto es linealmente dependiente. Ahora, tenemos acá una afirmación que es mucho más fuerte, que nos dice lo siguiente: en virtud de que esto es de grado mínimo, ¿cierto? Entonces tiene que ser linealmente independiente. ¿Por qué esa minimalidad allí importa? Porque claro, si nosotros tenemos, digamos, si nosotros tenemos que a sub m menos 1 a sub db más a sub 1 de a sub b más a sub 0 de b también es igual a 0, entonces nosotros estaríamos encontrando un polinomio, ¿cuál? Este polinomio de acá, cual el vector v también se anula. Y eso no puede ocurrir en virtud de que nosotros estamos asumiendo de que este es el vector, perdón, de que este es el polinomio de grado mínimo sobre el cual ese vector se anula. Entonces, esto va a ser la clave, esto y lo que les acabo de decir acá, para encontrar el polinomio minimal de un vector. Y asimismo, nosotros vamos a ver una proposición que nos va a ayudar a determinar el polinomio minimal de una matriz. Tenemos entonces acá el siguiente ejercicio. Dice allí, intente demostrar sea A una matriz cuadrada con entradas en F, V un vector en Fn, y sea M el mínimo de los números naturales sobre los cuales este conjunto de acá es linealmente dependiente. Entonces, lo que se va a demostrar es que el polinomio minimal del vector v está dada por este polinomio que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, más o menos, la prueba de este ejercicio es lo que yo acabo de decir en palabras. Entonces, tenemos la forma de encontrar el polinomio minimal de un vector. Veamos entonces la siguiente proposición que nos va a ayudar a determinar cómo encontrar el polinomio minimal, pero de una matriz. Dice lo siguiente: sea A una matriz cuadrada y V, formado por el conjunto B sub 1, B sub n, una base de Fn. Entonces, el polinomio minimal de la matriz A será igual al máximo, perdón, al mínimo común múltiplo de los polinomios minimales asociados a esta base. ¿Listo? Esa va a ser la forma de encontrar el polinomio minimal de una matriz. Obviamente, y pues, pertenece al conjunto desde 1 hasta n. Entonces vamos a realizar la prueba de ello. Entonces tomemos gamma, el mínimo común múltiplo de los m, de los polinomios minimales de los b sub i, siendo b sub i pues estos elementos de una base de este espacio vectorial. Perfecto. Tomemos entonces un índice arbitrario, sea i, un elemento aquí arbitrario en este conjunto. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar este vector b sub i en este polinomio minimal de la matriz. Por la definición de cómo evaluar un vector en un polinomio, pues esto es simplemente
tomar el polinomio minimal de la matriz, evaluarlo en la matriz y multiplicarlo por el vector adecuado. Entonces, esta expresión de acá es 0 en virtud de que el polinomio minimal de A se anula cuando nosotros lo evaluamos en A. Por eso acá tenemos el 0 y 0 por B sub I, entonces tenemos 0. ¿Qué estamos mostrando entonces allí? Por lo tanto, tenemos un polinomio, en el cual se está anulando este vector. ¿Listo? Pero recordemos la definición de polinomio minimal de un vector. Es el polinomio de grado mínimo sobre el cual se anula el vector. Perfecto. Como nosotros estamos encontrando o estamos mostrando que sobre otro polinomio este vector de acá se anula, pues lo que debe cumplirse es que el grado de este polinomio pues tiene que ser menor o igual al grado del polinomio minimal de la matriz A. Entonces, por lo que nosotros hicimos, les voy a subir acá un poco. Por lo que nosotros hicimos acá, por el algoritmo de la división, por más cosas que quisimos, voy a bajar, me baje un poco hasta acá, por lo que nosotros hicimos acá, es esto que tenemos acá, pues resulta, utilizando ese mismo argumento, entonces uno que puede decir, uno puede decir que existe f sub i en f de x, tal que el polinomio minimal de a, pues se puede escribir como f sub i por este polinomio de acá. Acá simplemente escribo este f sub i indicando que está asociado a este índice que nosotros estamos tomando acá. Es decir, tener esta igualdad acá, pues lo que nos permite a nosotros es decir que este polinomio minimal de b sub i, es un factor del polinomio minimal de a para todo este conjunto de índices. Eso va a ser supremamente importante. Entonces, digamos en números, se puede igualmente considerar para polinomios. Dice, si m es igual al mínimo como un múltiplo de a, b, eso es equivalente a dos cosas. A que a divide a m y a que b divide a m. Y lo otro, si existe un c tal que a divide a c y b divide a c, entonces m divide a c. Esto es en números, pero ¿cómo sería en polinomios? Entonces, escribámoslo acá, escribámoslo con negro, entonces decimos que gamma es igual al mínimo como un múltiplo de los m b sub i. Acá pues con lo que falta para no escribir tanto. Entonces, esto es equivalente a ¿qué? Esto es equivalente a que gamma es igual a, ¿cómo lo escribimos? Lo podemos escribir así, a f sub i, no pongamos el mismo f, hagamos un delta sub i por m, ¿cierto? Esto sería lo primero. Y lo segundo es que si nosotros tenemos otro polinomio p de tal forma que se pueda escribir como omega de i de m de b sub i, entonces lo que nosotros podemos decir es que p es igual a gamma veces por un polinomio. Esto que estoy escribiendo acá es simplemente la traducción de esto, pero ya en términos de polinomios. ¿Listo? Cuando digo que a divide a m, ¿cierto?
Cuando yo digo que A divide a M, pues lo que estoy diciendo es que M es igual a veces, no sé, un número K, ¿cierto? Entonces es lo que yo estoy diciendo acá, ¿cierto? Estoy diciendo que gamma es el mínimo común múltiplo de estos elementos de K. Entonces simplemente a gamma yo lo puedo escribir como el producto de cada uno de estos elementos por un polinomio. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos un polinomio, polinomio minimal de A, el cual lo podemos escribir de esta manera. Es decir, que nosotros estamos haciendo esta segunda parte. Hemos encontrado un polinomio, que es el polinomio minimal de A, el cual siempre lo podemos escribir como un factor de estos polinomios. ¿Qué nos dice la condición de que gamma sea el mínimo común múltiplo de esos polinomios? Significa entonces que existe un polinomio f de tal forma que este polinomio p, que en nuestro caso es el polinomio minimal de la matriz, se pueda escribir como gamma veces por f, que es lo que tenemos entonces acá. Por lo tanto, existe un polinomio acá en este conjunto, tal que el polinomio minimal de A se puede escribir como f de x por gamma de x. Perfecto. Tenemos entonces allí esa igualdad. Por definición, existe gamma sub i de x en este conjunto para todo i desde 1 hasta n, tal que gamma de x se escribe como este producto. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Es esta primera condición del hecho de que gamma sea el mínimo común múltiplo de esos polinomios. Entonces, gamma de x se puede escribir como el producto de los polinomios minimales de los b sub i por el gamma sub i, donde estoy indicando que para cada índice pues hay un polinomio diferente, ¿cierto? Perfecto. Tenemos entonces acá lo siguiente. ¿Qué sería gamma evaluado en b sub i? Entonces, por definición, lo tenemos acá a la izquierda. Gamma evaluado en b sub i sería tomar el polinomio gamma, evaluarlo en la matriz A y multiplicarlo por el vector b sub i. Perfecto, que es esta igualdad que tenemos a este lado izquierdo. Ahora, nosotros sabemos que el polinomio gamma de x es esta igualdad que tenemos acá. Por lo tanto, gamma evaluado en b sub i será el polinomio minimal de b sub i evaluado en b sub i por el polinomio gamma sub i evaluado en b sub i. Pero nosotros sabemos que esta expresión de acá es cero en virtud de que el polinomio minimal de b sub i se tiene que anular en b sub i porque esa es la definición que nosotros vimos de polinomio minimal de b sub i. Tenemos entonces que esto es cero, que es el cero que aparece acá, por el vector gamma sub i de b sub i, que eso sería entonces cero. Tenemos entonces que gamma sub a por b sub i es igual a cero, que más adelante lo vamos a utilizar. Decimos acá, por otro lado, sea v cualquier vector acá en fn. Como nosotros tenemos una base de fn, nosotros podemos entonces encontrar alfa 1, alfa n, en fn, tales que podemos escribir a este v como una combinación lineal de los elementos de la base. ¿De cuál base? De esta base que teníamos por acá. Estamos escribiendo a ese vector arbitrario como una combinación lineal de estos vectores. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente, gamma sub A por el vector 0 sería gamma sub A por V. ¿Quién es sub V? Según esta igualdad de acá, es la sumatoria desde 1 hasta n de alfa sub I, B sub I. Perfecto, entonces estos escalares salen, ¿cierto? Y nos queda la sumatoria desde 1 hasta n de alfa sub I por gamma sub A por el vector b sub i, pero según lo que tenemos acá, ¿cuánto da este producto? Este producto da 0. Entonces, si este producto de acá
da 0, entonces toda esa suma da 0. ¿Qué es lo que nosotros estamos entonces mostrando? Esto muestra que gamma evaluado en A por V es igual a 0 y esto se cumple, esta igualdad se cumple para todo vector NFN. Por lo tanto, yo puedo decir que la matriz es la matriz nula. ¿Por qué? No tiene el siguiente ejercicio. Si para todo X en Rn A por X es igual a 0, entonces la matriz es nula. Claro, si es para todo vector, pues en particular para X igual a E sub j, ¿cierto? Y recordemos, bueno, E sub j es el vector cuya j décima entrada es 1 y las demás son 0. Entonces, A por E sub j nos tiene que dar 0, porque se debe cumplir esta igualdad. Pero A por E sub j no es más que la j décima columna de la matriz A, ¿cierto? Entonces, si todas las columnas de la matriz A son 0, pues ¿cómo tiene que ser la matriz? Pues tiene que ser la matriz 0, ¿cierto? Entonces, tenemos allí que la matriz gamma sub A es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hemos encontrado una matriz, perdón, un polinomio sobre el cual la matriz A se anula. ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a ocurrir es que por la minimalidad del polinomio minimal de A, que es el polinomio de grado mínimo sobre el cual se anula la matriz A, pues se tiene que cumplir que el grado del polinomio minimal de A tiene que ser menor o igual que el grado del polinomio gamma. Entonces, nuevamente, a partir de esto, por lo que hicimos arriba, vuelvo y lo señalo, que es supremamente importante, por esto entonces por esto, ¿sí? Por esto que está acá, con base allí en ello, puede entonces uno demostrar se puede demostrar que existe Q de X en f de X, tal que gamma de X se escribe como Q de X por el polinomio minimal de A. Perfecto. Tenemos entonces esta igualdad. Ahora, en la parte de arriba, si nosotros subimos un poco, nosotros tenemos esta igualdad. Perfecto. Esta igualdad, entonces, es esta igualdad de acá. Y nuevamente, ¿quién es gamma de X? Gamma de X, entonces, según esta igualdad, no es más que Q de X por el polinomio minimal de A en X. Y nuevamente, el polinomio minimal de A es igual a f por q por el polinomio minimal de a. Pero el polinomio minimal de a es un polinomio mónico. Por lo tanto, f de x es igual a q de x igual a 1. Entonces, si q de x es igual a 1 y f de x es igual a 1, pues ¿qué es lo que yo tengo? Que el polinomio gamma es igual al polinomio minimal de a. ¿Y quién era gamma? Gamma nosotros habíamos dicho que era el mínimo común múltiplo de estos vectores. ¿Qué estamos entonces mostrando? Que el polinomio minimal de A simplemente se va a calcular como el mínimo común múltiplo de estos vectores. Tenemos entonces las herramientas necesarias para probar el último teorema del curso. Con este teorema, entonces, finalizamos el curso de álgebra lineal. Para mí fue un placer y un privilegio poder dar este curso, eh, más que todos son estudiantes de matemáticas.
Espero hayan aprendido algo. Si no fue así, pues les ofrezco mil disculpas, no era mi intención. Entonces vamos a terminar con un teorema supremamente hermoso, supremamente fascinante. Generalmente los textos de álgebra lineal lo enuncian de una manera diferente. Entonces puede que cuando nosotros lo leamos y vamos a una referencia de álgebra lineal, puede que la referencia en el texto de álgebra lineal en principio no nos diga lo mismo que nosotros vamos a decir a continuación. Nosotros tenemos lo siguiente, el teorema de Cayley-Hamilton, que inclusive en algunos textos lo llaman es el teorema de Hamilton-Cayley. No sé cuál sea la... Bueno, generalmente en matemáticas se pone por orden alfabético, pero bueno, da igual. Nos dice lo siguiente, sea A una matriz cuadrada con entradas en F. Entonces, existe f de x en f mayúscula de x, tal que el polinomio característico de A es igual a f de x por el polinomio minimal de la matriz A. Entonces, nosotros estamos relacionando, es súper poderoso el teorema, es magnífico, es bellísimo. ¿Por qué? Porque este teorema nos está diciendo, por ejemplo, está diciendo Felipe, mire una cosa tan maravillosa, el polinomio característico de la matriz se puede encontrar a partir del polinomio minimal de la matriz A. Es decir, que cuando usted calcula el polinomio característico, allí usted va a tener al polinomio minimal de A. Eso es fascinante. ¿En qué va a cambiar un poco? Quizá en la multiplicidad algebraica de algunos factores. Eso es supremamente hermosísimo. Entonces, generalmente, los textos de álgebra, ¿qué es lo que le dicen a uno cuando le enuncian el teorema de Hamilton-Cayley? Es, dada una matriz, digamos, pues es un teorema muy bonito, pero pues a mí me gusta más enunciarlo de esta manera y probarlo de esta manera, porque le dice a uno más cosas. Eh, los textos de álgebra lineal, pues la gran mayoría, no todos, le dicen a uno, el teorema de Hamilton-Cayley lo que está diciendo es que si usted tiene una matriz, la matriz se anula en el polinomio característico. Esa es la afirmación del teorema de Hamilton-Cayley en los textos de álgebra lineal. Lo que le están diciendo es que el polinomio característico de A en la matriz A se anula. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que dicen los textos de álgebra lineal. Entonces, alguien puede decir, bueno, entonces usted está llamando a un teorema igual en otros textos, pero su conclusión es diferente a la que dicen los textos de álgebra lineal. Y resulta que la conclusión es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, lo que nosotros vamos a probar es lo siguiente, algo mucho más hermoso, que el polinomio característico de A es igual a un polinomio por el polinomio minimal de A, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el polinomio característico de A evaluado en A es igual a F evaluado en A por el polinomio minimal de A evaluado en A. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 0. Por lo tanto, el polinomio característico de A, ¿cuánto nos da? Nos da 0. Entonces, nosotros también, con esto que vamos a probar, pues estamos afirmando lo que los textos de álgebra lineal también nos dicen. Lo que pasa es que nosotros lo estamos diciendo de una manera mucho más bonita. Entonces son las 5 de la tarde en punto. Vamos entonces a demostrar el último teorema de clase. No tuvimos clase la primera semana, así que han pasado 15 semanas, pues agradecerles por la asistencia.
por las preguntas y bueno, pues que sigan en este caminar de la matemática tan fascinante y que ojalá nunca, pese a las circunstancias, pues eh, abandonen la matemática. Nunca, nunca la abandonen por más problemas que pueda traer ello. Entonces vamos a hacer la última demostración. Vamos a definir una transformación lineal de Fn en Fn, dado por lo siguiente. Nosotros tomamos una matriz, entonces tomamos un elemento acá arbitrario. ¿Cómo vamos a asignar a esta transformación? Simplemente A por X. Nosotros sabemos que eso es una transformación lineal. Vamos entonces a tomar un V, un elemento arbitrario, y vamos a considerar entonces un K menor o igual que N, y vamos a considerar este conjunto de acá. Entonces vamos a tomar un K, tiene que ser menor o igual a N, de tal forma que este conjunto de acá sea linealmente independiente. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Hay que verificar que en efecto ese conjunto sí exista como tal. Nosotros estamos tomando un vector cualquiera. Listo. Entonces, bueno, hay que decir acá algo. Quiere decir que ese vector sea no nulo. Pues porque si es nulo, pues no tiene sentido trabajar sobre algo nulo, ¿cierto? Entonces, el hecho de que sea no nulo, esto lo debo corregir en las notas. Lo extraño es que no encuentro dónde tengo estas notas a mano. ¿Sabes? Esto es letra mía, pero no sé dónde tengo esas hojas. Bueno, igual eso no importa. O sí importa. No sé, pero no es el momento para pensar. Entonces, tomamos un vector no nulo, entonces uno sabe que por lo menos esto es un conjunto linealmente independiente. Nosotros demostramos ese hecho. Perfecto. Eh, tomemos entonces, tomamos este vector, ahora tomamos este y nos preguntamos, ¿es linealmente independiente? Listo. Tomamos este de acá, ¿es linealmente independiente? Listo. Tomamos este de acá. ¿Es linealmente independiente? No. Entonces, si no es linealmente independiente, nosotros nos quedamos con el conjunto más pequeño de tal forma que sea linealmente independiente, ¿cierto? Y eso va a existir porque nosotros podemos encontrar un conjunto linealmente independiente con menos vectores que la dimensión de nuestro espacio vectorial. Eso se puede hacer. Por lo tanto, entonces, si este conjunto de acá es linealmente independiente, eso significa, voy a poner por acá el K, si este conjunto de acá es el mayor conjunto que sea linealmente independiente, eso significa que T de K más 1 pertenece al generado de estos vectores. ¿Listo? Entonces, que T de K más 1 pertenece al generado de estos vectores, pues lo que nosotros podemos decir es que este vector de acá se puede escribir como una combinación lineal de los vectores T sub K, T sub B, y me faltó aquí el B, ¿cierto? Ajá, ahí me faltó el B. Entonces, por el ejercicio que dejamos en clase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si este es el conjunto más pequeño, pero lo que pasa es que allí es como un juego de palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Este es el conjunto más pequeño,
No, es el conjunto más grande que es linealmente independiente, pero al mismo tiempo es el conjunto, si nosotros le consideramos este vector de acá, sería el conjunto más pequeño de tal forma que hace que este conjunto con este vector de acá sea linealmente dependiente. Entonces, con base en este ejercicio, de acá, entonces nosotros vamos a poder decir, ¿a dónde voy? Acá, que el polinomio minimal de este vector arbitrario está dado por esta expresión que nosotros tenemos acá. Listo. Entonces nosotros tenemos 1, 2, K más 1 vectores que son linealmente independientes. Por lo tanto, pero entonces ahí yo estoy. Aquí este K tiene que ser estrictamente menor que N. Ay, Felipe, cuidado. Tiene que ser estrictamente menor que N. Entonces, con eso, puedo encontrar B sub K más 2, B sub N, vectores acá, de tal forma que este conjunto sea una base de Fn. Si yo tengo un conjunto linealmente independiente, entonces yo puedo completarlo a una base. Eso es lo que nosotros estamos haciendo allí. Perfecto. Entonces ahora, notemos que T de B es lo mismo cuando yo lo escribo con respecto a esta base. Bueno, acá hay otro error, pero es tipográfico. Eh, no, confundido con el otro. Entonces, cuando yo escribo a T sub B con respecto a esta base, ¿cómo lo puedo escribir? Como 0B, 1, T de B sub 1, 0, T de B sub K y los demás 0. Entonces, el vector coordenado de T sub B con respecto a la base B está dado por ¿quién? Simplemente está dado por E sub 2, porque el vector coordenado sería 0, 1, 0, 0, y la única entrada sería E sub 2, ¿cierto? Listo, muy bien. Ahora, ¿quién sería E de T sub D? Entonces, E de T sub D sería T sub 2 de B. Pero cuando yo lo escribo con respecto a esta base, entonces sería 0 de B más 0 de T de B1. Escribir por acá, en el aire queda como feo. T de 2 en B, esto sería 0 de B más 0 de T de B más 1 de T cuadrado de B más 0 de TK de B más 0 lo otro. Es decir, que miren, 0, 0, 1, o sea que este sería el vector E sub 3. Por eso acá pongo E sub 3. Entonces, ¿qué voy a decir? Para I desde 2 hasta K menos 1, T evaluado en T de I menos 1 en B, que es lo mismo que T evaluado en I en el vector B, pues sería E sub I, simplemente allí como siguiendo un patrón. Y para T evaluado en T sub K, que sería T de sub K más 1, evaluado en B, simplemente acá subo un poco, acá lo tengo, mire, estoy escribiendo esto como esta combinación lineal, por lo tanto, el vector coordenado sería ¿quién? Sería este que tenemos acá. Perfecto. ¿A dónde vamos? A lo siguiente. Por lo tanto, ¿sí? La matriz asociada a la transformación T con respecto a la base B, lo hicimos en la clase anterior. ¿Qué podemos decir nosotros? Miren muchachos que para TDB, ¿qué teníamos en TDB? En TDB nosotros teníamos E2. Por eso esta primera columna es el vector E2. Esta sería la columna para ¿para quién?
para t de k menos 1 evaluado en b, que sería e de k menos 1. Perdón, e de k, que sería esta. O sea, esto es una matriz de tamaño k por k, y acá tenemos el vector coordenado de ¿quién? Este allí sería el vector coordenado de t evaluado en t de k, ¿cierto? Evaluado acá en b, que habíamos dicho que era menos a sub 0, menos a sub 1, y así sucesivamente. Y acá completamos con valores que, digamos, en principio, pues, no nos importa esto. Ahora, en la clase pasada lo habíamos utilizado, lo habíamos dejado como ejercicio, mostrar que esta matriz es similar a la matriz A. Por lo tanto, si dos matrices son similares, eso sí lo hicimos en clase, nosotros mostramos que el polinomio característico de A era igual al polinomio característico de esta matriz. Pero nosotros podemos calcular más fácil el polinomio característico de esta matriz que de esta matriz, porque nosotros la matriz A como tal la desconocemos, nosotros no sabemos cuál es. Entonces simplemente vamos a calcular el determinante, el polinomio característico de esta matriz, que sería simplemente el determinante de la matriz menos x veces la identidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Este menos 1 a la n, ¿de dónde sale? Simplemente es lo siguiente. Tenemos entonces el determinante. Lo que pasa es que lo hago así por comodidad a la hora de hacer cálculos. Menos x veces la identidad. Entonces esto será igual a el determinante. Voy a tomar, digamos que saco como factor común menos la identidad, ¿cierto? Entonces esto me queda x por la identidad menos esto de acá. Perfecto. Entonces, el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Afortunadamente, pues eso existe. Muy bien. Y el determinante de menos veces la identidad es menos 1 elevado a la n por el determinante de x y de n menos t de b en b. ¿Esto qué es la expresión que tenemos acá? Listo, muy bien. Eso quiere decir que si esto es el polinomio característico de esta matriz y el polinomio característico de esta matriz es igual al polinomio de esta matriz, entonces el polinomio característico de A está dado por esta expresión de acá, que es la que tenemos acá. Listo. Por otro lado, entonces, ¿quién sería x veces la identidad menos la matriz T de B en B? Ah, bueno. Si esta es la matriz T de B en B, ¿quién sería entonces x veces? ¿Quién sería x veces la matriz identidad menos esta matriz? Ah, sería entonces esta expresión que tenemos, sería esta matriz que nosotros tenemos acá. Perfecto. Entonces, únicamente nos vamos a concentrar. Lo que está en azul, lo que acabo de seleccionar en azul, es esta matriz. Vamos a calcular el determinante de esa matriz. ¿Cómo calculo el determinante de esa matriz? Miren, muchachos, esta matriz de acá. Entonces, cuando habíamos terminado el tema de determinantes, yo les había dicho, bueno, esto en algún momento la vamos a utilizar y luego en el taller mostré como una utilidad de la matriz de Van der Monde. Entonces, con esta matriz que yo propuse que la realizaran por inducción, pues el determinante iba a estar dado por esta expresión de acá. ¿Qué es esta? Perdón. Que visto de esta matriz, entonces el determinante de la matriz grande va a ser el determinante de esta matriz que está en azul por el determinante de esta matriz. Entonces el determinante de la matriz que estaba en azul va a estar dada por esta expresión, por x a la k más 1 más a sub 1 más a sub 0 por el determinante de esta matriz de acá. Listo. ¿Eso qué quiere decir?
Entonces, miren muchachos, esto de acá no es más que ¿quién? Que el polinomio minimal del vector v, ¿cierto? Por el determinante de esto, que es un polinomio, ¿sí? Al cual, entonces miren muchachos una cosa, estamos escribiendo, inclusive lo voy a ir escribiendo por acá, tenemos polinomio minimal de a, de x, será entonces menos 1 a la n por el determinante de x veces la identidad menos esta matriz de acá. Perfecto. Pero nosotros hemos encontrado que el determinante va a ser entonces menos 1 a la n. Esto encontramos que es el polinomio minimal de b por el determinante de x veces la identidad de tamaño n menos k menos 1 menos n. Creo que es n. Ajá. Entonces, simplemente lo que nosotros estamos diciendo es que voy a tomar este polinomio con este polinomio de acá y me va a quedar m sub b por delta de x, así lo estoy llamando. Ajá. Entonces, el delta de x, bueno, acá hay un error, que son todos estos errores tipográficos. Acá hay un v, entonces, pues que depende de este vector que nosotros estamos considerando arbitrario. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que el polinomio característico de A es igual a ¿quién? Al polinomio minimal de B, ¿cierto? Al polinomio minimal de B por este polinomio de acá. Y eso es válido para todos los vectores no nulos. Listo. ¿Cómo vamos entonces a finalizar esto? Vamos a finalizar de la siguiente manera. Sea E sub n la base canónica de Fn. Sabemos que esto es una base. Por la proposición anterior, nosotros sabemos que el polinomio minimal de A se puede encontrar como el mínimo común múltiplo de estos vectores, ¿cierto? Porque para una base, entonces el polinomio minimal está dado por esta expresión de acá. ¿Listo? Eso quiere entonces decir, miren muchachos, que esta igualdad es válida para todo vector no nulo, ¿cierto? Ah, listo. Entonces, como estos vectores de acá no son nulos, entonces nosotros tenemos acá esta igualdad. ¿Listo? Y eso es válido para todo i, desde 1 hasta n. Entonces, nuevamente, utilizando la definición, ¿cierto? De que esto es el mínimo común múltiplo, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Perfecto. Para finalizar, existe un polinomio en f mayúscula de x, tal que ¿quién? Tal que este polinomio de acá se puede entonces escribir como f de x por el polinomio minimal de a. Y con eso, entonces, queda demostrado el teorema de Cayley-Hamilton. Y con eso entonces damos por finalizado el curso el miércoles de la semana entrante. Entonces ya les envié el link. Simplemente me voy a conectar y si tienen dudas, o sea, es como una especie de, no sé, como de asesoría, si quieren llamarlo de esa manera. Me conectaré si tienen dudas, lo miramos allí. Quienes se conecten como tal, pues no es clase, es simplemente como el link de asesoría. El viernes no hay clase y recuerden que el examen, ya el último examen sería de hoy en 15. ¿Listo? Ese mismo día yo espero y aspiro tener las mismas notas, por muy tarde ya que sea. Digamos que terminan de resolver el examen y yo comenzaría a calificar lo que se debe calificar. Entonces, para que ese mismo día tengan
las notas del curso. Entonces, recuerden que el lunes pues habrá asesoría, tanto este como el siguiente. Y con eso entonces pues, finalizamos. Eh, pues muchachos, muchas gracias por su asistencia al curso. Muchas gracias por todo y muchos éxitos de aquí en adelante en esta maravillosa y en ocasiones triste carrera, pero creo que vale la pena continuar. Muchos éxitos, muchachos. Una feliz tarde para todos. Con gusto, Manuela. Con gusto, Jacqueline. Gracias, Gilmar. Con gusto, Verónica. Chao, Víctor. Un gusto, Juan David. Claro que sí, Manuela.